Estamos con Pablo Ansaldi y Hugo Melgarejo. Nos van a contar un poco de qué se trata la jornada de hoy, el plenario. Sí, efectivamente es un plenario de cuadros y militantes del campo nacional a los efectos de reflexionar, deliberar e ir tomando decisiones para los días que vendrán y para la reconstrucción del movimiento nacional. Sí, digamos de que acerca de la necesidad de reconstruir el movimiento nacional y volver a poner en vigencia la idea de proyecto de nación. Nos parece que ambas juegan juntos. Creemos de que es imposible un proyecto de nación sin movimiento nacional y a su vez la reconstrucción del movimiento requiere plantear como objetivo el proyecto. Ese sería el sentido de la convocatoria, creo. Sí, Pablo. por supuesto, es una convocatoria en la que vienen compañeros de toda la Argentina, de distintas provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, compañeros cuadros, militantes, dirigentes e intelectuales. ¿Qué fue lo que en aquel momento vimos? Vimos de que se venía una derrota terrible sobre todo aquello que, entre comillas, digamos, se decía peronista, ¿sí? Y preveíamos de que a consecuencia de esa derrota iba a quedar todo eso disperso, absolutamente disperso. Allí dijimos, es necesario organizarnos para convocar a la reconstrucción del movimiento nacional con el objetivo claro de volver a poner en vigencia la idea de nación, ¿sí? Eso es esa vieja herencia que nos dejara el general Perón y que prácticamente a partir de la muerte del general Perón quedó olvidada, ¿sí? 50 años casi de haber olvidado lo que Perón nos planteaba en ese entonces, es el resultado de eso, de ese olvido, es la Argentina que vivimos hoy, ¿sí? Una Argentina que para los que somos grandes nos parece increíble, ¿sí? De haber sido aquella Argentina potencia, me conmueve porque éramos muy grandes, teníamos enormes posibilidades. Bueno, nos olvidamos de aquello, ¿sí? Y aquí están los resultados. Nos parece entonces, esta fue la cuestión inicial. Simplemente agradecerles profundamente la presencia. Todos estamos contestes en términos generales que hay una situación dramática para nuestro pueblo y para nuestra patria, pero también que donde crece el peligro, como decía el poeta, crece lo que salva también. Nosotros tenemos una fe absoluta en el destino de la patria, bajo la premisa de esa esperanza, de esa fe, es que se inaugura el presente plenario de cuadros, dirigentes y militantes del campo nacional. Es decir, lo primero que tenemos que clarificar es una cosa que es obvia, todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos, ¿está? Pero todos lo olvidamos, ¿está? Y no lo decimos. El enemigo es el enemigo inglés, no hay otro enemigo para Argentina, ¿es así? El enemigo es el imperialismo inglés, o si ustedes quieren el imperialismo anglosajón, da igual. Quien ha triunfado es el enemigo inglés, ¿no? El imperialismo anglosajón. Y ha triunfado como no lo hacía desde 1806. ¿Por qué? Porque en 1806 entra acá, a poquitas cuadras se entiende de Avenida de Mayo, agarramos Avenida de Mayo, entra en el fuerte desplegando sus banderas. Salvo una pequeña refriega antes de cruzar el riachuelo, entran sin combatir prácticamente, ¿está? Y entran a cara descubierta, es decir, desplegando la bandera y poniendo la bandera británica en el fuerte. Y ahí acontece el hecho más axial de la historia de la Argentina, que ya existe antes, porque la Argentina no nace en el 10, como explicaba José María Rosa, que son las 40 familias, ¿no es cierto?, las 40 familias que le van a jurar lealtad a su majestad británica. Descendiente de esas 40 familias es
el real poder hoy de la Argentina detrás del trono, como lo fue Beninsky, como está Horacio Berbisky, no Beninsky, Horacio Berbisky, en el periodo anterior, hoy es, se entiende, el señor Venegas Lynch. Es el hombre que formó al muchacho, ¿está? Que no tiene idea propia, salvo la de Venegas Lynch, que no actúa sino en base a la matriz cultural, política e ideológica que el hombre le creó en su cabeza. Es decir, es el más grande triunfo del imperialismo británico, porque en el 52, en 1852, tuvieron que combatir. Usaron un mascarón de proa, pero tuvieron que combatir. En el 55, en septiembre del 55, tuvieron que combatir. En el 76 tuvieron que combatir. En el 90, con Menem tuvieron que engañar. Y con Macri también tuvieron que engañar. Es la primera vez que entran desde el 6 con las banderas desplegadas. No ocultan nada, nada. La bandera está desplegada. Somos esto, ¿está? Negando todos, entiende, los principios del movimiento nacional, todos, ¿está? No falta por negar ninguno. Entran con la bandera desplegada. Es decir, es nuestra más grande derrota histórica, porque es una derrota que se produce sin combate. Bueno, yo vengo a decir una cosa muy sencilla, ¿está? Dentro de 15 años se produce inevitablemente el comienzo del fin, ¿está? O el comienzo del declive inevitable del imperialismo anglosajón. Eso es una cosa inevitable, ¿está? Es el comienzo del fin del imperialismo anglosajón, ¿no? Y eso dará un margen de maniobra para el movimiento nacional y posibilitará su reconstrucción. Porque la reconstrucción del movimiento nacional siempre se ha producido cuando se produce el margen de maniobra internacional y cuando se agotan las expectativas que crea la subordinación ideológica sobre los sectores intermedios. La subordinación o la colonización cultural crea una expectativa. Cuando esa expectativa se agota y coincide ese agotamiento, porque hay un declive siempre de la conciencia nacional cuando crece la subordinación. Cuando se produce el fin o el comienzo del agotamiento y el comienzo del fin del imperialismo, que en nuestro caso es un solo enemigo, el imperialismo anglosajón, ahí se producen las condiciones necesarias para la reconstrucción del movimiento, ¿verdad? Fue siempre así. Entonces nosotros estamos condenados, si ustedes quieren, si a alguno le gusta la palabra condenado, que la usó Duhalde, que en realidad le había tomado de Yaguaribe, de Helio Yaguaribe, nosotros estamos determinados y predeterminados a ser victoriosos, victoriosos. Nosotros solo tenemos que esperar. Claro, esperar no haciendo nada, no. Esperar se entiende creando cuadros políticos para cuando se produzca que la citadela del enemigo, el fuerte del enemigo, está, por obvias razones, esté sin soldado, pueda ser asaltada. Entonces lo que hay que formar son los cuadros en ese momento. Y en ese momento la Argentina reencontrará su camino, que ¿cuál es? El camino de San Martín, el camino de la unidad hispanoamericana, porque para charlar con el bloque victorioso necesitaremos formar una unidad. Si no, el bloque victorioso tampoco va a charlar con nosotros, porque será muy insignificante. Pero reconstruida la Argentina se reconstruye, se entiende, toda Hispanoamérica, toda Iberoamérica, como corno quieran llamarle, ¿verdad? Así que nada, es decir, nosotros estamos, ¿se entiende?, destinados a la victoria, ¿está? Destinados a la victoria. Claro, la frase que decía Perón, que Dios nos ayude si somos capaces de ayudarlo. El enemigo histórico de la Argentina es el bloque anglosajón con su vertiente económica financiera en Tel Aviv, por supuesto, ¿no? Esto en el gobierno de Milei cobra fundamental relevancia. Discrepo con el análisis del compañero y maestro Bullo, que tenemos que esperar de acá a 15 años. La tensión en el mundo que le da la oportunidad y un margen de gobierno un margen de maniobra a la Argentina ya está en marcha, porque hay una tensión en el eje que impulsa el mundo multipolar, que lo pueden encarnar los BRICS, cayendo sobre Eurasia y el proyecto de Rusia y China, contra el modelo atlantista, que es el anglosajón, con la decadencia de la Europa, que es el furgón de cola de este proyecto. En ese sentido, es una oportunidad que tenemos.
esa guerra se está librando en Ucrania con Rusia. Nosotros, a partir del gobierno de Cristina Kirchner, del cual tengo el peor concepto, porque infiltró el movimiento nacional de progresismo y hizo arriar todas las banderas, pero justicia es decir que si hay algo que hizo muy bien fue el alineamiento de la política internacional. Ella fue apuntando hacia una alianza estratégica con Rusia, lo consolidó Alberto Fernández en lo único que hizo bien, que fue el pedir el ingreso en los BRICS. ¿Cómo reacciona el bloque atlantista? Impulsando uno de sus títeres para impedir el desembarco, sea comercial, sea geopolítico, sea estratégico en general, del bloque que impulsa el multipolarismo, sea los BRICS, sean los chinos, sean los rusos, y hacerlo girar de nuevo hacia el bloque atlantista. Eso es el desembarco de Milei. Ahora, eso es el análisis geopolítico. Desde lo económico viene a devastar todos los derechos que nosotros adquirimos desde 1946 hasta la fecha. Todos. Porque como hizo la dictadura en el 76, venía un proyecto de desaparición y muerte de compañeros, de devastación de la Argentina productiva y de endeudamiento. Esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y en un escenario similar. Yo considero que el mundo está transitando lo que los manuales de guerra chino y norteamericanos llaman guerra irrestricta o guerra híbrida. Eso significa que el conflicto es entre todos los países, en todos los ámbitos de la cultura, de la economía, de la finanza, de las drogas. O sea, toda la actividad humana está sujeta a un conflicto. Y la Argentina claramente ha perdido esa guerra, sin identificar claramente quién es el enemigo. Porque se dice el imperialismo, está bien, yo estoy de acuerdo, en general anglosajón, pero tampoco me voy a comer el hecho de que también China tiene argumentos para no someternos, sino para aprovecharnos de nuestra debilidad. Porque eso hay que tenerlo claro estratégicamente hablando. No hay que apurarse tanto en adaptar las cuestiones chinas como ha hecho el gobierno anterior, que puso un embajador argentino en Beijing que es más chino que argentino, digamos. Entonces también eso es ridículo. Bien, siguiendo esta línea de razonamiento, fíjense que todos los aspectos que involucra la guerra irrestricta, en lo comercial estamos perdiendo exportaciones, en lo financiero tenemos deudas eternas que son generadas por el impulso externo, pero también porque adentro hay gente que participa de ese negocio. Tenemos una moneda que no existe, también es una guerra. Yo tampoco quiero creer que solo el financiamiento del FMI es una cosa negativa para Argentina. También creo que los swap chinos son equivalentes a eso, aunque disimulen más, porque obviamente es la potencia desafiante, digamos. Entonces yo creo que tenemos que ir razonando en forma tranquila. En el panorama geopolítico del mundo coincido. Hay 4 potencias principales, que son Estados Unidos, China, Rusia, por su poder atómico nada más, no por lo económico, y el poder financiero, que se maneja independiente de las naciones. O sea, no tiene responsabilidades sociales, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado. Eso hay que decirlo claramente, es una potencia. Y después están las potencias intermedias. Fíjense, las potencias intermedias son la India, Pakistán, como se dijo acá, Israel, Arabia Saudita. Ahora, ellas no aceptan la hegemonía de alguien ya. Israel no acepta que Estados Unidos le diga lo que tiene que hacer desastres, claro. Pero no importa. La India es amiga de los rusos y amiga de los yanquis. Y se maneja bien. Tiene un conflicto con China, fronterizo, militar, y es socia en el BRICS. Ese es el panorama real. O sea, todos los países tienen simultáneamente cooperación y competencia. Este es el mundo actual. Hay que mirarlo de esa manera. Y nosotros tenemos que razonar cómo cooperamos con quien nos coopera a favor nuestro y con quien competimos cuando vemos que hay peligro para eso. Entonces, ese es un punto general. El homenaje que hoy
y medio mundo dice, un asesino, sí, se lo cargó a Busto, se lo cargó a Coso, lo cagó a Allende, quizá hizo bien, pero la realidad es que la pleitesía que le rinden hoy los demócratas nos marcan qué, y nos marca que es el tipo que pudo marcar, o la pleitesía que le rinde China, todo un esquema de pensamiento, que es el esquema de pensamiento del duopolio. La coexistencia pacífica después de la crisis de los misiles, ¿qué fue? Dejarlo a Castro jodiéndonos a todos, y fue marcar el repartámonos. Fue Castro y Praga, todos juntos. Entonces, ese es un riesgo real. En primer lugar, les quiero decir que estoy profundamente emocionada. ¿De qué lado estamos? Del lado de ser compañeros. Nosotros no tenemos esa visión o perspectiva de ser los que compartimos el pan. Somos los que compartimos la lucha en función de la felicidad de nuestro pueblo. Esto no debemos perderlo de vista, y uno de los grandes interrogantes que acá aparecen y en los que vamos encontrando el camino de la identidad es el hecho de definir quién es el enemigo. ¿Por qué? Esa debilidad conceptual se impregnó en nuestra cultura. Eso ha demostrado, entre otras cosas, el fracaso de la educación. Nosotros tenemos problemas graves de valores, de elección, de definiciones internas, de entender por qué los jóvenes votan a Milei, o de entender el porqué del radicalismo o el porqué del fraccionamiento del peronismo. Y también tiene que ver con la falta de formación política, donde la profunda necesidad de poner claridad en los cuadros. Ojalá no sea dentro de 15 años, compañero Bullo. Pero quizás este día, donde estamos todos, tendríamos que tener un pergamino donde estén nuestros nombres. Este es un día, otra vez, fundacional. Yo te agradezco que me hayas convocado. Y me duele no haber podido participar de otras cosas porque he estado con algún problema de salud, pero quiero decir algo. Milei no tiene la mayoría. Milei podrá tener votos y los votos son reflejo de la pobreza, de la ignorancia en la que está sometido nuestro pueblo. Esto lo digo, miren, Mounier decía, yo tengo mucho de su pensamiento, todos somos iguales en nuestra condición de seres humanos, pero la humanidad es la cualidad del ser humano. La humanidad se alcanza con el buen uso de la libertad, de la comunicación, de la organización. Y nosotros hoy tenemos la mitad de nuestra población, incluyendo muchos docentes nuestros, incluyendo muchos médicos, sometidos, aislados en una perspectiva de deformación política, cultural, social. Cuando hablamos de trabajar sobre cuadros, sabemos que tenemos que recomponer todo eso. Es para mí un honor estar con todos ustedes. Realmente un gusto, un placer de participar de este encuentro peronista y del movimiento nacional, donde veo tantos hombres y mujeres valiosísimos, que creo que acá está una parte importante de la reserva humana y doctrinaria mirando hacia el futuro. Perón lo decía de que el problema de la Argentina no es un problema económico, sino es un problema político. Estamos frente a una crisis.
Y esto obedece al abandono de la doctrina que han tenido dirigentes que han defeccionado, flojos y hasta algunos traidores también. Perón también nos decía, nos advertía en aquella época: tengamos cuidado, nos advertía a nosotros, con la infiltración ideológica. La infiltración, los enemigos de adentro y de afuera. Quiero hacer una pequeña acotación a la exposición del compañero Gullo cuando hace referencia al tema Malvinas. El enemigo, por supuesto, es Gran Bretaña. Pero quiero hacer una pequeña referencia histórica. Cuando se produce la Revolución Libertadora y después la continuación, que es la Revolución Argentina, esos militares, reunidos en un encuentro de ejércitos americanos, delegaron la defensa del país en manos de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Vino el conflicto con Gran Bretaña y la promesa de Estados Unidos era que no se preocupen, yo los voy a defender. Y a partir de ahí, de la Revolución Libertadora hasta el 73, se produjo el debilitamiento de nuestras Fuerzas Armadas, que eso no fue producto de la casualidad, fue pensado, la desinversión, porque claro, estos generales traidores a San Martín, fundamentalmente, y a la patria, entregaron la defensa en manos de Estados Unidos. Cuando se produjo el conflicto, ¿qué hizo Estados Unidos? No nos defendió frente al ataque extracontinental de Gran Bretaña. Se asoció a Gran Bretaña. Yo digo que tenemos que tener memoria, compañeras y compañeros. Simplemente eso. Tengamos memoria. Yendo al tema de la infiltración ideológica, decía de que acá hemos tenido realmente la defección del menemismo, cuando prometió en campaña una cosa y después hizo todo lo otro, aliado al liberalismo, y también la defección del kirchnerismo. Ustedes me perdonen, compañeros, yo vengo acá de muy lejos de Jujuy, pero vengo a hablar claro, de frente, y hasta perdone algún exabrupto que voy a decir. Para mí el kirchnerismo es un falso peronismo, porque es un peronismo sin Perón y sin doctrina, y eso no es peronismo. Será otra cosa, pero no es peronismo. No lo quieren a Perón. La vicepresidenta nunca lo quiso Perón. Lo trató de viejo de mierda, empezando a nuestro líder. Y también tenemos que ver de que el problema que tiene la Argentina, producto de lo político, pero llegamos a lo económico financiero, es que en estos 40 años de democracia hay una gran deuda de la clase política argentina. La deuda es no haber derogado la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, que está vigente. Y llevamos 40 años de dominación financiera, compañeras y compañeros. Ese es el problema económico-financiero como consecuencia de lo político, donde el Estado no interviene frente a los abusos. ¿Qué decía Perón? Recordémoslo, que siempre es bueno, nos aclara el panorama. La economía nunca es libre. La maneja el Estado en beneficio del pueblo o la manejan las corporaciones en perjuicio del pueblo. Y esto es lo que está pasando acá. No nos comamos los amagues de que el gobierno o los gobiernos controlan la economía. No, acá quien controla la economía desde el 77 para acá es el mercado financiero, que son los bancos, la mayoría extranjeros, y el mercado financiero también es el Fondo Monetario Internacional. Y veamos qué ha pasado durante la década kirchnerista. Se ha extranjerizado el mercado financiero.
los bancos. ¿Y quiénes fueron los ganadores y los perdedores en esa década? Los bancos. Los bancos han ganado durante todos estos años cifras siderales, escandalosas. Y hemos llegado al punto, compañeras y compañeros, que yo, mira, anoche estuve caminando por el microcentro y realmente me impacta enormemente. Digo, ¿cómo no tenemos que hacer algo? Tenemos banqueros ricos y tenemos argentinos que están con la cama, la mesa, luz, durmiendo dentro de los cajeros automáticos, compañeras y compañeros. Esta es la Argentina real que nosotros vemos desde el interior, que realmente nos da bronca y nos tiene que llenar de indignación, pero esa bronca la tenemos que trasladar y convertirla en lucha para cambiar esta injusticia. ¿Y qué hablamos de los billones de argentinos que están endeudados con las tarjetas de crédito, compañeras y compañeros? ¿Y qué decirle a ustedes en Jujuy que la gente, los fines de semana y los feriados, tiene que andar peregrinando para conseguir un cajero que le dé la plata, para recuperar su plata? Porque acá los bancos hacen lo que quieren y el Banco Central le permite. Hay un uso y un abuso. Y acá, cuando los bancos un fin de semana se quedaron con la plata de la gente, tendría que haber un resarcimiento económico para la gente. Y eso no ocurre. Ahora, pero si vos te demoras un día en pagar un crédito, te matan con los intereses. Y hablando de las deserciones, el Frente de Todo, el 2019, yo creí en el Frente de Todo y la verdad que fue una gran defraudación. Se prometió, hubo un contrato social con el pueblo argentino de cambiar el modelo de especulación financiera por un modelo de trabajo, de producción, un modelo nacional, el modelo de Perón. ¿Y qué hicieron? Llegaron este gobierno kirchnerista que ya se está yendo, porque no me como la mague de que acá gobierna Alberto Fernández, compañera, perdónenme, no soy tan ingenuo, tampoco soy tonto. Entonces, no, mantuvieron todas las políticas de Macri y hasta las profundizaron algunas veces. ¿Qué hablar? Les quiero decir con el tema del acuerdo con el FMI. También se prometió investigar la deuda de los 44.000 millones de dólares. Hasta la vicepresidenta hizo una denuncia muy grave. Dijo que acá había una suerte de asociación ilícita entre los exfuncionarios del Fondo Monetario y los funcionarios del gobierno de Macri. Y que había que investigar y que no había que pagar esa deuda. ¿Qué hicieron? Un circo, compañera. Un circo. No se investigó, se pagó, y lo que es peor, que este kirchnerismo claudicante, berreta, acomodó los diputados y los senadores en el Congreso para que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y después el príncipe sale diciendo, no, yo voté en contra. Pero no hablaste en la sesión. La vicepresidenta tampoco estuvo en la sesión del Senado. El kirchnerismo, la cámpora, tenían los votos suficientes para frenar en las dos cámaras ese acuerdo, y no lo hicieron. Hasta le digo más, conozco porque he sido diputado nacional del 2017 al 2021. En la Comisión de Finanzas y en la Comisión de Presupuesto había diputados de la cámpora y de la presidenta, de lo mismo. Bueno, permitieron que los releven y pusieron diputados por el voto favorable. Eso es lo que pasó, compañeras y compañeros. Y hoy tenemos un grave problema, porque la Argentina admitió y consintió ese acuerdo. Yo no lo consiento de una manera, yo no lo acepto, porque acá se violó la Constitución Nacional, que es muy clara, que dice que el tema de deuda interna y deuda externa, quien debe arreglar es el Congreso de la Nación.
Acá, en todo este proceso de muchos años de endeudamiento progresivo, nunca participó el Congreso Nacional. Se cagaron en la Constitución, compañeras y compañeros, porque son serviles al poder financiero, son serviles y son traidores a Perón. Miren, si Perón se levanta de la tumba, así como lo echó los montoneros, les aseguro que a todo esto también lo echa a la mierda, compañeras y compañeros, por traidores. Esto es lo que nos está pasando en la Argentina. Pero si no tenemos la claridad para saber que también el enemigo lo tenemos adentro, que tenemos dirigentes que no creen en Perón, que se dicen dirigentes, que tenemos dirigentes claudicantes, dirigentes serviles al poder financiero. Entonces, si no vemos esto, creo que no vamos a poder solucionar nada. Quiero terminar, compañeras y compañeros, proponiendo, por supuesto que avalo y vamos a hacer todos los esfuerzos de Jujuy para sumarnos al esfuerzo de ustedes, de la organización del movimiento peronista. Creo que hay que dar la batalla cultural adentro y debemos diferenciarnos. Hay que difundir la doctrina, volver a Perón, defender a Perón, a Evita, también defender a Isabel, que fue leal con Perón y con el pueblo, que se chupó 5 años de presa y no transó con el régimen militar que le exigía la libertad a cambio de irse fuera del país. Y les quiero terminar una anécdota. Lo acompañé a mi padre en 1985 a Formosa a visitar a los dirigentes de las Lomitas, al cacique Miguel Acevedo, que estuvimos desayunando con él. Y nunca me voy a olvidar lo que dijo el cacique con estas sabias palabras. Doctor Martiarena, ¿cómo vamos a traicionar a la mujer del amigo muerto? Refiriéndose a Isabel Perón. Y quiero terminar las palabras, compañeras y compañeros, como decía Isabel. Primero la patria, después la patria y por último la patria. Cómo es la generación de la base financiera de los países, que se está dando un conflicto entre lo que es el sistema del petrodólar y el patrón oro. Tienen el bloque europeo, Israel, Estados Unidos e Inglaterra con el sistema de petrodólar, y China y Rusia comprando toneladas y toneladas de oro, y China desde el 2018 tiene su moneda 100% financiada en patrón oro. Entonces, por ejemplo, le puede decir a cualquier país, bueno, yo te doy mis yuanes y vos esos yuanes los podés cambiar por oro en el momento que vos quieras. Eso es una propuesta muy tentadora y se está dando al revés, que fue desde Bretton Woods hasta 1971 a la inversa. Eso es un tema para marcar. Y los temas estratégicos argentinos son principalmente la deuda externa. Se debe investigar cuánto se debe, a quién se le debe y por qué. Se debe derogar la ley de entidades financieras. Se debe derogar la ley de entidades financieras y, en lo posible, crear un bloque iberoamericano o hispanoamericano de unión diplomática, militar y económica desde México hasta Tierra del Fuego, una unión estratégica. Nos comimos en el 83 la democracia liberal y entramos en la decadencia. Nos olvidamos del movimiento y de la doctrina. Cambiamos el adoctrinar y organizar por la rosca y la trenza, ese forúnculo podrido que es la rosca. Y abandonamos la organización y el adoctrinamiento de compañeros. Y analizamos de ahí en adelante todo al revés, por olvidarnos de la doctrina y de lo que nos enseñó el general Perón, por olvidarnos de nuestra historia, por olvidarnos de nuestros arquetipos, y así no fue. Vino el menemismo, que nos destrozó, y vino la última peste, el kirchnerismo,
que terminó de hacernos pelota. Y a eso me quiero referir, al kirchnerismo, ¿no? Porque es la última que nos tocó. Si lo hubiéramos tamizado con la doctrina, no hubiera resistido nada. No son compañeros nuestros. No aman a Perón, no aman a nuestros arquetipos. Perón, Evita, Isabel, Rucci. Y yo creo que hay que extirpar el kirchnerismo, sobre todo a sus dirigentes, no a los militantes confundidos. Me enseñó un querido compañero con el que me formé, Alberto Brito Lima, que así como hubo una caída del puerto argentino en la derrota de Malvinas, el 30 de octubre del 83 fue la caída del puerto de Buenos Aires. Ahí empezó la derrota. No voy con esto a sacarle el mocho a los que votamos y después tuvimos que putear. O, como pasó en la última elección, a los que puteamos y después tuvimos que votar. Pero la claudicación fue el 30 de octubre del 83 y se confirmó el 10 de diciembre del 83 con la claudicación del gobierno radical de no discutir la deuda. Pero no quiero irme en abstracciones porque no estamos en un encuentro de intelectuales peronistas. Eso dejémoslo para los de Cuenta Abierta o Carta Franca, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Nosotros somos militantes peronistas y si no nos proponemos recuperar el poder, en la próxima reunión vamos a hacer menos. Yo los quiero felicitar porque no alcanzan las sillas y eso no es común para foros que recién se inician. Es común en la segunda, tercera o cuarta reunión. Creo que debemos proponernos de qué manera recuperar el poder en el movimiento peronista, que hoy por hoy debe integrar también a compañeros que militan en organizaciones sociales. No hay que olvidarse de los sindicatos, porque no fue la CGT la que perdió las elecciones. No hay que sumarse a la prédica liberal en contra de la clase trabajadora organizada, mal llamada movimiento obrero. Nosotros hemos luchado por todos nuestros mártires y seguiremos luchando, pero no es con apelaciones nostálgicas como vamos a recuperar el poder, sino dándonos pauta. Nosotros en 3 de febrero ya estamos trabajando en lo que hemos dado en llamar la organización del movimiento peronista. Porque el partido tiene su validez determinada, pero el movimiento está por encima. Así que, querido Pablo Ansaldi, gracias por invitarme. Compañeros, gracias a todos por escucharme y un fuerte abrazo peronista. Me gustaría primero dar una moción de orden, si me permiten y con todo respeto. Tratemos de que nuestras especificidades no condicionen los planteos que podamos llegar a realizar. Con esto quiero decir una sola cosa. Yo coincido con el compañero que habló hace un ratito, que tenía que ver con el ejercicio del poder o con la toma del poder. Me parece que es claro que para poder poner en vigencia nuevamente los dos objetivos básicos que tiene el movimiento peronista, que son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, tenemos que alcanzar el poder. Ahora, también es claro que nosotros tenemos que estar en condiciones de poder emprender los dos caminos, tanto el de la reorganización del movimiento peronista como la de la toma del poder, con las acciones que estén a nuestro alcance y preparándonos para esa ocasión que en el futuro se va a presentar. También es cierto, y con esto me gustaría ofrecerlo a consideración de ustedes, que nuestras intervenciones no pueden por sí mismas
alejar a cualquiera que esté en condiciones de acercarse a nosotros. Nosotros tenemos que estar suficientemente tranquilos, suficientemente esperanzados que el hermano que está en condiciones de venir acá lo haga con la confianza suficiente para que esté sumándose a la causa más noble y justa, que es la vigencia de nuestra Argentina. Entonces, por favor, hagamos un esfuerzo en ese sentido. Ninguno de nosotros a partir de hoy tiene que salir de acá y ninguno de nosotros tiene que ser motivo de resistencia para que alguien venga acá. Hay un conjunto de compañeros militantes del movimiento nacional que están en cada una de las provincias. Probablemente estén solos y probablemente estén esperando. Hagamos ese esfuerzo nosotros para convocarlos, reunirlos y prepararlos para el asalto de la oportunidad que le va a tocar a la Argentina. Hubo una, digamos, confirmación de todo lo que sabemos y tratar de hablar de economía hoy no tiene sentido porque ustedes saben bien que hubo una toma de decisión de enseñar la materia de economía. Economía en su principio era economía política. Eso significaba que la política conducía a la economía. Lo vimos con Perón eso. A partir de los gobiernos militares, en la universidad se cambió economía política por macroeconomía. Y ahí empezó el tema de la economía matemática, la economía cibernética, la economía de la economía, donde eso llegó a estar a tal manera que, ¿vieron que esas sociedades secretas que hay, que no se conocen? Bueno, la macroeconomía es eso. Es eso, ¿entienden? Para que no la conozca nadie. Salvo que sea un iniciado, ¿entienden? Entonces, con eso nos abren el cerebro, pero algunos nos resistimos, ese es el tema. Y cuando nos resistimos y escribimos, nos sacan del medio. Particularmente tuve inspecciones. En mi estudio, en el gobierno democrático de la señora Cristina de Kirchner, por tener un programa radial y hacer crítica. Me hicieron una inspección de la provincia de Buenos Aires. Así que eso de la democracia, de Berbisky y de los pirulos, que se lo cuenten a Magoya. Cuando uno mete el dedo, saltan. Con respecto a la ley de entidades financieras, hay algo que a lo mejor muchos compañeros no lo saben. En el 2014 hubo un proyecto aprobado en comisión que lo hizo el señor Heller, que no es de mi devoción, pero lo hizo, para determinar que las finanzas sean de sentido público. Bueno, miren si lo pudo aprobar. Ni él lo pudo aprobar. Entonces, eso de ¿qué hablaban de la revolución? ¿Cómo era que iban a cambiar el mundo los muchachos de la campera, como le digo yo? Y por último quiero decirles esto. No voy a hablar de economía, no tiene sentido. Perón seguía a los griegos, ¿se acuerdan? Perón era... Entonces tenía esta frase. Si no se prevé, hay que tener espaldas para aguantar. Nada más, compañero. Uno de los aspectos de la derrota en varios campos de la batalla cultural es que estamos atravesados por la tecnología y hemos adquirido en nuestra retórica cotidiana algunos conceptos que no tienen que ver con los seres humanos. Uno de ellos es el reinicio. Desde que existe Windows, cuando hay algún problema con la computadora, hacemos reinicio. Las sociedades no funcionan así. Y lo que nosotros tenemos es un gran problema con la reanudación, porque la invitación es al reinicio. Siempre tenemos que empezar de nuevo. Y el proyecto revolucionario se pierde porque lo olvidamos. Y además, porque estamos dispuestos a empezar de nuevo y no a reanudar. De hecho, hay un paradigma que está dominando, que es
poner el eje o el mojón desde el cual nosotros estamos discutiendo en la recuperación institucional de 1983. Pero en realidad, el problema ha sido la demolición del proyecto nacional el 24 de marzo de 1976, para el cual Perón nos había estado advirtiendo desde el principio. Y cuando Perón llega y ofrece esos últimos 8 meses que le quedaban de vida a la patria, no estaba preocupado ni por empezar de nuevo, ni por ver cómo es que resolvía los problemas de coyuntura, tanto como la reanudación del proceso revolucionario. La Argentina encuentra sentido, o le da sentido a la República recién cuando aparece, cuando irrumpe el proyecto nacional en ella, y es con el peronismo. El poder para Perón estaba constituido por el gobierno si se lo alcanzaba, la administración del Estado si podíamos hacernos de ella, y para eso existía una herramienta, un instrumento, que era el partido, que se resucitaba cada vez que se necesitaba ir a una confrontación electoral. Pero por el otro lado, las organizaciones libres del pueblo. Eso era el poder. No es que hay que alcanzar el gobierno para tener el poder. El poder necesita fundarse, pero primordialmente, en las organizaciones libres del pueblo. Pero el golpe del 76 no solamente vino a entorpecer el proceso del proyecto nacional, sino a terminar con esos mecanismos que son perfectos. Y entonces, las organizaciones libres del pueblo, que eran fundamentales en el momento del poder y el momento de la resistencia, fueron destruidas, aniquiladas, para que en la reinstitucionalización de 1983 no significaran absolutamente nada. Recordemos que además, la herramienta electoral del peronismo llega a 1983 con decenas de miles de sus cuadros muertos, presos, desaparecidos, en el exilio o en clandestinidad. Bueno, un gusto estar acá. Desde el punto de vista de las propuestas voy a ser concreto. 2. La primera es, nosotros como agrupamiento venimos hace ya con Hugo Melgarejo, con todos los compañeros, trabajando la cuestión de encuadramiento desde el punto de vista de la doctrina de Perón, desde la lectura directa de Perón, fuente directa de Perón, no intérpretes de Perón. Tenemos módulos armados, tenemos más de 20 años haciendo esto, ponemos al servicio la herramienta, tenemos plataforma digital, podemos tener material audiovisual, tenemos todo para que podamos hacer un programa a nivel nacional con los 3 bloques doctrinarios fundamentales, doctrina, modelo argentino y comunidad organizada. No salirse de eso, no meter ni a Abelardo Ramos, ni a Jaureche, ni a... No. Vamos de Perón por Perón. No hace falta que se lo recuerde. Digo, hace 49 años que el general Perón hizo la propuesta y formulación de un modelo argentino para el proyecto nacional, y 49 años después acá estamos, con todo lo que implica. Entonces, mi preocupación es la siguiente: que un plenario como este tenga un saldo orgánico al respecto. ¿A qué respecto? Al respecto del modelo nacional, del modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Acaso no es construir poder, formular una orgánica para formular y para construir y desarrollar un modelo argentino para el proyecto nacional? ¿O ustedes piensan que si nosotros echamos a rodar como una bola de nieve esta idea, no vamos a recibir de la comunidad argentina infinitas adhesiones a las cuales habrá que darle forma, contenido, forma, organización y una conducción, por supuesto? Y esto, compañeros, esto se llama poder. Entonces yo creo que estamos en condiciones de no solamente cumplir con el proyecto del general de 1974, sino también con una oportunidad para construir poder.
hemos armado un pequeño documento que va a ser, o esperemos que sea la contribución de lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires para este gran movimiento nacional. Vamos a arrancar con 2 críticas para después dar una idea general de lo que debiera ser o lo que debiera emprender esta reconstrucción del justicialismo. El primer eje de esta autocrítica es que el peronismo, como la mayoría o casi todos bien hemos descrito o aclarado, ha perdido el rumbo diluyéndose en lo que es el kirchnerismo, que se ha apropiado de nuestras banderas y legado en favor de otros intereses, que no son los intereses del pueblo por el cual surgió el justicialismo. El kirchnerismo es la expresión local de lo que es la socialdemocracia, por el compromiso asumido por Néstor Kirchner con el ex primer ministro británico Tony Blair, allá por julio del 2003, un hecho histórico que muy pocos han tenido en cuenta o han conocido, para impulsar el lanzamiento de la internacional progresista que ocurre en aquel momento. Este dispositivo es parte del colonialismo británico que sufrimos desde la independencia del Imperio Español, con algunos breves paréntesis, no con algunos problemas como los iniciados por Juan Manuel de Rosas, Irigoyen y el general Perón. Néstor Kirchner concurre a Londres en julio del 2003 para el lanzamiento de esta progresía inspirada por Peter Benjamin Barón de Mendelssohn, ideólogo del nuevo laborismo, y Anthony Giddens, teórico de la teoría de la tercera vía. En esta reunión, Anthony Giddens le pide a Néstor Kirchner que no invite al presidente venezolano, Chávez. ¿Por qué? Porque no es porque Chávez representaba un fascismo o era autoritario. Inglaterra está viendo a futuro. Inglaterra no quiere, no pretende que entre la sociedad que venía surgiendo entre Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia se arme un eje hidrocarburífero, que eso iba a permitir soberanía energética para Sudamérica. Esto no lo digo yo, lo dice Solís Rada, uno de los grandes ideólogos también que ha dado Sudamérica. Fue ministro de Evo Morales. Al lanzarse esta internacional progresista, hay toda una serie de consignas que empiezan a surgir, tomadas por lo que será el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que traducido a lo que es nuestra doctrina justicialista, esta consigna implicó que un feminismo que desconoce la entidad del rol de la mujer en la familia y la perspectiva social como modo de precomún, un ecologismo global, superfluo y opuesto a nuestra necesidad de desarrollo industrial y agrario, el laicismo, que niega los lazos históricos heredados, que se ahincan en los principios y valores del cristianismo y del humanismo, acerca del hombre y de su trascendencia, cristianismo y humanismo que es parte de nuestra civilización hispana, un indigenismo separatista contra la argentinidad, promotor de la fragmentación comunitaria, directrices estratégicas de esta globalización que busca romper las fronteras culturales, de las que breva este Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, como recientemente había mencionado, y que el demócrata Bernie Sanders, socialista, hizo un relanzamiento de esta internacional progresista en el 2020, del cual participó nuestro gobierno que hoy se está yendo. Yo vengo de Resistencia Chaco y quiero definir una cosa con respecto a Resistencia Chaco. El Chaco fue originariamente provincia del presidente Perón en 1953 y ha sancionado una constitución tan moderna o más que la de 1949. Tiene un modelo de un sistema de elección de candidatos donde conviven los partidos políticos en un 50% y en el otro 50% la comunidad organizada. Y esto tiene que ver con una de las propuestas que yo vengo a plantear acá. Necesitamos, y varios lo dijeron de alguna manera, la necesidad de plantear que el sistema de gobierno actual está en emergencia. Y es un sistema que de alguna manera la emergencia la podemos caracterizar, porque varios lo sostuvimos de distintas maneras. Cuando en 1979, por ejemplo, le preguntan a Videla si el peronismo iba a poder participar, Videla le dice, sí, si el peronismo se moderniza, si el peronismo deja de hacer de la personalidad un culto, va a poder participar. Automáticamente, a los pocos años, 1983, empieza el ciclo de estos 40 años de democracia,
donde arrancamos con Isabel Martínez 5.000 millones de dólares de deuda externa y hoy tenemos más de 420.000 millones de deuda. Es decir, que los 40 años de democracia era la democracia que quería Videla, de la cual formamos parte absolutamente todo a partir de la ausencia de Perón, porque vivo Perón seguramente nos iba a estar tirando la oreja, llamándonos la atención de que la democracia no era esta que estábamos nosotros formando parte. Entonces, también, a ver, yo tomo una fecha, lo tomo caprichosamente, se puede tomar otra, el 16 de junio del 55. El 16 de junio del 55 se inicia un ciclo sostenido hasta el día de hoy, de ofensiva para exterminar al movimiento peronista. Hacen todo lo posible de distintas maneras para eliminar al movimiento peronista. Y eso también nos da a nosotros la idea de que necesitamos declarar la emergencia del sistema de gobierno para hacer pie a lo que decía el compañero, lo que decían los compañeros acá, la necesidad de recuperar el modelo argentino para el proyecto nacional. Si nosotros no empezamos a profundizar este tema, nos estamos quedando sin argumentos de aquellos que trabajan para las elecciones, le vayan como les vayan, porque total, como esto, inclusive algunos hablan de la alternancia y que somos todos los mismos, al final de cuentas, hoy estás vos y mañana estamos nosotros. Es decir, entonces necesitan que no haya un proyecto argentino. Si no hay un proyecto argentino, digamos, evidentemente se justifica la partidocracia. Solamente la partidocracia dejará de tener razón si tenemos un proyecto nacional. Y esto es por lo cual nosotros tenemos que plantear. Y por eso digo yo, compañeros, salgamos ya a comenzar a plantear por qué el sistema de gobierno está en emergencia. Es decir, sin ir más lejos, digamos, cuando Perón planteaba que tenía que ser representativo, republicano, federal y social y con planificación. Nosotros hoy vemos la improvisación de absolutamente todos los gobiernos, es decir, de los gobiernos, pero de los intereses en contra de los argentinos está perfectamente planificado el sometimiento, ¿sí?, a la Argentina y quedarse con los intereses más importantes que tiene nuestro país. Entonces yo planteo uno de los temas en esta jornada, tratar de declarar el inicio de la campaña por la emergencia del sistema de gobierno y además plantearnos una organización con identidad. Se habló acá de recuperar el poder. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que como en todo, desde lo concreto hacia lo abstracto. Primero lo concreto y después lo abstracto. ¿Y qué sería lo concreto en nuestras propuestas, en las propuestas que deberíamos salir a plantear o a proponer a la sociedad? Entiendo que el tan querido proyecto industrial, el trabajo productivo, primero el trabajo productivo, que está íntimamente relacionado con alimentos baratos y energía barata. Desde lo concreto es lo que hicimos con Perón, es lo que se hizo también en la década ganada. Desde lo económico, desde la política económica hacia las verdades más teóricas, más abstractas. Y esa sería, como entiendo, la propuesta concreta. Poder coordinarnos, como hacen ellos, que muy coordinadamente repiten 10, 15 frases, pero que todos las repiten. Nosotros poder unificar discurso, coordinarnos en nuestras 10, 15 frases concretas que sean vinculadas con la proposición de un empleo productivo y a partir de ahí estructurar todos los demás discursos. No, yo soy un peronista ortodoxo, porque en este sentido, estamos acá hablando de doctrina. La doxa es una opinión, el peronismo es una opinión. Como bien dijo el compañero, los felicito que tienen escuela de formación, eso es lo que a mí me identifica como tal, dentro de la humanidad, porque Perón era un tipo que no hablaba solamente para Argentina, sino que nos incluía en un panorama mundial.
Ese panorama mundial no lo podemos perder de vista nunca, porque los acontecimientos mundiales que están pasando ahora van a ser aquellos acontecimientos que nos van a dar la oportunidad, como algunos compañeros, creo que Magirena, alguno de los compañeros de acá habló. En relación a lo que decía acá, con todo respeto, el compañero, yo me crié en Córdoba también, en un pueblito, y la cuestión es la siguiente: el poder, como acá se habló muchísimo de poder, el poder es como un témpano de hielo. La parte que está arriba son los partidos políticos. Es nada más que eso, o sea, lo que es lo institucional. Todo lo que sucedió en la Argentina desde el 76 para acá estuvo planificado por los poderes internacionales. Los candidatos, las internas, el PJ que está manejado por Hugo Sigman y compañía, son toda gente que tiene una concesión marxista, lo digo con todo respeto. Como hablábamos, como el otro día hablaba con un periodista, infiltrados hay en todos lados, no hay que tener miedo a los infiltrados. Pero uno tiene que decir cuál es la palabra de uno, ¿no? Los partidos políticos, la democracia es un sistema de dominio. Con eso no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, si nosotros estamos buscando tener esa herramienta, para tener esa herramienta nosotros, con el contenido del cual nosotros tenemos, y yo, como decía ya la compañera, el peronismo es volver y ser millones. Nosotros somos todos un conductor. Acá no necesitamos un conductor. Todos nosotros tenemos que ser ese hombre o esa mujer que encarne una forma determinada de pensamiento. Esa forma determinada de pensamiento es lo que somos los argentinos. Esa doxa de la que yo hacía referencia se identificó con el peronismo, con el nacionalismo, con los federales, con Rosa, Dorrego. Antes que exista el país lo hizo Liniers, que luchó contra nuestros enemigos. Voy a retomar una idea del profe acá, Ricardo Auer, de la guerra híbrida. Esto es una guerra. Nosotros estamos en guerra, la Argentina está en guerra. Lo decía el general Perón, hay dos modelos, el modelo anglosajón y histórico, que ha triunfado en estas elecciones, y el modelo hispánico indoamericano, como le querramos llamar. Y esta es la guerra que lleva 200 años. Yo estoy fervientemente en contra de los porotistas, fervientemente en contra. Yo libré una guerra sin conducción político-estratégica, sin conducción estratégico-operacional, y las únicas batallas que dimos fueron en el nivel táctico. Siempre se pierde si no hay conducción político-estratégica y estratégico-operacional. Así que salir a porotear y a ganar los espacios de poder, si no pensamos, si no logramos recuperar un pensamiento político-estratégico, que ya lo tenemos, para colmo lo tenemos, pero hay que recuperarlo, reiniciarlo, yo diría reconstruirlo. Y acá, por algunas desviaciones, yo pensaba más que nada escuchar, porque admiro a muchísimas de las personas que están presentes acá, que las considero mis maestros, que he aprendido y sigo aprendiendo todo el tiempo de muchos y muchas de los que están acá. Entonces, no querían participar mucho, pero creo que hay que hacer una nueva petición de principios. Hay que volver, porque los poroteos y con los poroteos hemos ido derrota tras derrota, y hay que señalar algunas cuestiones que algunos compañeros estaban señalando. Acá, en esta guerra, nos han infiltrado, quitado el alma, quitado las ideas y la sustancia al movimiento nacional peronista. Entonces, lo primero que me parece que hay que hacer es recuperar la identidad del peronismo en sus ideas fundamentales, en sus procedimientos, en su accionar. Y acá no jodamos, acá no sé si hay que ir a salir a decirlo en público, pero sí nos debemos. Menem, la elección interna de Menem Cafiero fue la última elección democrática que hubo en la Argentina. Ganó Menem y después nos cagó, nos traicionó a todos. Pero ese fue 1.700.000 personas votaron en una interna. De ahí para adelante, todo a dedo. ¿Realmente pensamos que Duhalde fue el que lo puso a Kirchner? ¿O quizás deberemos encontrar la verdadera explicación en que se habían agarrado 500 palos verdes dados por Cavallo por la privatización de YPF, se lo habían llevado offshore
y se habían afanado esa guita de la provincia de Santa Cruz y la privatización. Recuerdo, miembro informante de la privatización en la Cámara de Diputados, Oscar Parrilli, y presidente del Foro Petrolero de las provincias petroleras, Néstor Carlos Kirchner. Entonces, quizás cuando uno tiene 500 palos afuera, mal habidos, ¿quién es el dueño de la política? Y el dueño de la política es el dueño del banco, offshore. Y a partir de ese momento, nos dijeron no, porque Duhalde creyó que era conveniente, porque de esa manera le ganaba a Menem, minga, ahí estaba el banco. Y por eso, en la famosa autoproclamada década ganada, en realidad llevamos 2 décadas perdidas, del 2003 al 2023, y también la derrota del peronismo. Y después tuvimos, durante muchísimos años, casi una década, un presidente del Partido Justicialista Nacional que es el mejor empleado de los últimos 30 años de la Barricol, que fue Gioja. A ver, pongámosle por su nombre. O el compañero presidente saliente que ahora se va de vacaciones y a gozar a España de su exilio dorado, que es desde hace 35 años el mejor empleado del Banco de Londres. O en el capítulo de Wikileaks argentino, los 2 más asiduos concurrentes durante los últimos 20 años a la Embajada Norteamericana son Alberto Fernández y Sergio Tomás Massa. No nos hagamos los boludos, porque si nosotros, y no, compañero, no los considero peronistas, son infiltrados, traidores, mercenarios a cargo del dinero extranjero. No, porque en el menemismo también era peronista y el kirchnerismo, las pelotas, traidores al movimiento, y tenemos que recuperar con nombre y apellido, porque lo que han hecho, Milei ganó con el voto peronista, no jodamos, Milei ganó con el voto culturalmente peronista, en los sectores más populares, de las barriadas más pobres, de los sectores más excluidos, ganó con nuestro voto. ¿Y por qué? Porque nos traicionaron estos hijos de puta. Entonces terminemos con eufemismos, tenemos que recuperar el peronismo sin traidores, y lo primero que hay que hacer es un proceso de diferenciación. Nos chorearon, Milei nos choreó la bandera. Tendría que haber surgido un Milei del movimiento justicialista que dijera basta de ideología de género como sustitución de la doctrina. Tendríamos que haber dicho basta de proceso de inclusión. ¿Quién reincorporó la palabra justicia social para hacer la mierda y denostarla? Milei la recuperó. Si la habían obturado y tapado en el lenguaje de los supuestamente peronistas. No existía más la justicia social. Una bandera fundamental que da esencia a nuestro movimiento, la inclusión social con no sé qué. Dejémonos de embromar. Nos destruyeron la doctrina. Entonces, hay que recuperar esas banderas que nos chorearon. ¿Para qué? Para este proyecto liberal y de entrega y de claudicación. Esa es la enorme tarea, diferenciarnos de toda esa bosta que destruyó y minó desde adentro el peronismo. Ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. Nosotros desde Malvinas venimos militando hace 41 años. Hay que malvinizar al peronismo y peronizar la causa de Malvinas. Esa es una contribución concreta. Malvinizar el peronismo es recuperar la esencia emancipadora, liberadora del peronismo. Ya no lo es. Estos farsantes que han copado el movimiento y que en su nombre han entregado a la Argentina, estos farsantes han hecho que eran malvineros. Las pelotas, yo les puedo decir las 1000 batallas que tuvimos contra el kirchnerismo y demás. Tremendos cipayos disfrazados de malvineros. Podría escribir un libro de 500 páginas de todas las defecciones, desde la que citaba el compañero. El primer viaje del matrimonio Kirchner al exterior, Londres. Desde ahí, porque habían entregado, porque fueron a rendir pleitesía a los amos, a sus verdaderos amos. Digámoslo con todas las letras. No me van a decir que el kirchnerismo es peronismo. Las pelotas, la decadencia. Y Macri y Milei se lo debemos a Néstor y Cristina. Entonces, digamos las cosas por su nombre y recuperemos ese espíritu. Solo con ese espíritu vamos a recuperar el peronismo y vamos a volver a encarnar la rebeldía, la emancipadora que significa el peronismo.
Se llevaron todas nuestras cosas, se llevaron todas nuestras banderas, se llevaron nuestras categorías, se llevaron nuestro movimiento, se llevaron todo. Entonces, la propuesta es la siguiente, o sea, porque todos, acá del movimiento peronista, el partido siempre nos chupa un huevo, o sea, yo me formé con Rulli cuando hablaba del partido me quería pegar, literalmente, no simbólicamente o hacer un tuit. A quien saludo donde estás, viejo, te amo. Y una de las discusiones que teníamos, que también lo conocí en Saldi, que si bien somos de la UNTREF, nos conocimos ahí en ese patio allá en Marcos Paz, si era por adentro o era por afuera. Rulli quería por afuera porque... Pero yo creo que es por adentro y por afuera, muchachos. O sea, lo que nos robaron es lo que odiamos. El partido, la JP, la JUP, todos nuestros sellos se los llevaron ellos. Y quieren venir por la CGT, nosotros ya lo vimos. La otra vuelta en el Felipe Vallese cantaron la cuarta estrofa. Hubo compañeros que estaban apurados para tomar el poder, pero nos enseñaba que toda revolución constaba de 4 etapas. En estos 40 años hemos perdido la doctrina. Me parece que la primera etapa que tenemos que recuperar es la formación doctrinaria. Hemos perdido el lazo con el pueblo. Nuestros cuadros intermedios hoy no están en ninguna ONG, en ninguna organización libre del pueblo. Están en manos del enemigo. Es muy difícil tomar el poder cuando uno va a un club y te hablan con la E. O te sale un flaco con una pollera. Entonces, muchachos, me parece que hablar de peronismo, donde el kirchnerismo nos hizo mierda, donde el masismo no es peronismo, donde el nombre del peronismo hoy nos dejó el 60% de nuestros jóvenes bajo la línea de la pobreza. Un 20% no comen una vez al día. El 50% de nuestros jóvenes consumen droga. Eso es el kirchnerismo, eso es el menemismo, eso es el dualdismo, eso es la renovación peronista, que nació con los 5 jinetes del apocalipsis: Cafiero, Manzano, Grosso, De la Sota y Menem. Entre estos 5 tipos nos rompieron por dentro, nos hicieron mierda. Si no entendemos que perdimos en el 87 con la renovación, no vamos a comprender cómo vamos a salir de este laberinto. Del laberinto no se sale por la esquina o por un costado, se sale por arriba. Y cuando uno sale por arriba tiene que poner los huevos sobre la mesa y esperar el martillazo. A estos muchachos que se llevaron puesto a Rucci, a muchos compañeros que militaban con mi papá y que hoy me dicen: pibe, vos te quedaste en los 40. No, yo la sangre de mis viejos y de mis compañeros no la negocio votando a Massa. Los que votaron a Massa para mí son traidores. Los que militaron a Massa para mí son unos hijos de puta. Porque en nombre de Perón tenemos el 60% de nuestros jóvenes que no comen y van a ser, como dijo recién Magia Arena, los futuros dirigentes. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que de la universidad salgan peronistas? Cuando Flatso, cuando el Foro de San Pablo forman todos nuestros cuadros. De las universidades no esperemos nada, muchachos. ¿Qué vamos a esperar del ejército? ¿Qué vamos a esperar? Que están todos nuestros cuadros. Hoy el ejército hay un uniforme para hombres de todes y todas. Eso vamos a esperar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué peronismo? Que habla de ideología de género. De la Joyce Bank, el presidente hoy fue de la Joyce Bank puesto en una reunión ante el turco Menem. Entonces, muchachos, el peronismo es otra cosa. El peronismo va a salir de las calles. Los dirigentes tienen que ser cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que estar enfrente de una organización libre del pueblo. Tenemos que tomar los clubes de barrio, tenemos que tomar el almacén. Cuando yo voy al almacén, doña Juana habla como Milei. Porque yo no estoy ahí. Porque nosotros hemos perdido la calle, hemos perdido los sindicatos. El peronismo en 1955 salió una corriente que llamó el bandorismo, un peronismo sin Perón. Después los jóvenes tomaron lo mismo, los montoneros, un peronismo sin Perón. Hoy el bandorismo y el montonerismo gobiernan el PJ y lograron algo impensable, un peronismo sin Perón. No se lee la doctrina, no se forma. Los compañeros no conocen las 3 banderas, ni hablar de filosofía peronista, de economía peronista. Yo no coincido con el compañero de que todas las universidades no podamos esperar que salgan de las universidades compañeros peronistas. Acá tenemos un maestro del pensamiento nacional, Pancho Pestana, que ha hecho de la Universidad de Lanús un lugar de resistencia a partir del seminario junto a la doctora Ana Jaramillo. Primer lugar. En segundo lugar, considero que desde hace un tiempo el peronismo se ha convertido en una máquina de hablar y hablar. A mí me tocó estudiar la vida de Figueroa.
Figueroa fue un funcionario de Perón del año 43, y lo que yo creo, si uno tuviera que sacar un aprendizaje de ese periodo del 43 al 45, que Figueroa y el coronel Perón se dedicaron a escuchar los anhelos y los sueños del pueblo argentino. Durante 2 años se la han pasado escuchado. Cuando yo hablaba mucho, mi papá me decía: Sebastián, Dios por algo nos dio una boca y 2 oídos. Hay que escuchar más y hablar menos. ¿Por qué? Porque lo que caemos el error es creer que un compañero que se acerca por una inquietud sea un traidor porque no piense como nosotros, o sea un enemigo, y eso es un error. Bueno, compañeros, hemos escuchado una diversidad de opiniones, ¿no? Detesto la palabra diversidad por razones obvias. Creo que la doctrina nacional justicialista es una sola. Creo que el pueblo argentino está vivo. Cuidado con el desaliento en ese sentido. Por supuesto que nosotros tenemos una visión de tipo estratégico, que es algo que hemos vivido, que es una tendencia del pueblo a transformarse en masa operable por el enemigo liberal, por el enemigo socialdemócrata. Pero también una tendencia de esa masa popular a configurarse en pueblo. Los grandes hechos de la historia, que aquí algunos de los cuales han comentado: Guerra de la Independencia, federalismo, Irigoyen, por supuesto la expresión más alta, el movimiento nacional justicialista, fueron una hechura del pueblo y su conducción estratégica. Creo yo que todas las ideas que aquí han aparecido deben florecer. Cada uno que tenga esa idea debe trabajarla, y nos encontraremos nuevamente sobre la base de los trabajos realizados, de modo tal que la palabra no solo haya sido una expresión verbal o acústica, sino también una realización concreta. Por último, quiero dar por concluida esta primera etapa del plenario. Pasamos a la segunda etapa. ¿Qué proponemos para darle, o cómo nos imaginamos darle, una continuidad orgánica? Y yo quiero resaltar esta cuestión de orgánica para que no quede en un amontonamiento de compañeros que nos sentimos bien encontrándonos, seguramente con mucha bronca, ¿sí? Un sábado por la mañana. Creo que fue el compañero Maffei que decía: bueno, tenemos que tratar de construir algo orgánico, algo que nos permita de que nuestra pequeña fuerza, ¿sí?, reunido con la de otras, sea un poquito más, ¿sí? Todos describieron muy bien los tiempos difíciles que seguramente van a venir, así que es mejor que empecemos a plantear eso. No sé, Pablo, ¿qué se te ocurre? Si tienes algo. Hemos marcado un acontecimiento importante. La reunión tiene valor por sí mismo, ¿no? Por un lado, era necesario escuchar y dar la opinión, la palabra de compañeros y compañeras de todo el país, algunos de los cuales ya se han retirado, incluso con distintas interpretaciones dentro de lo que ocurre. Entonces, en esta última fase del desarrollo del plenario, creo que podría pensarse acerca de cómo deberíamos continuar y cuáles son los frutos, quizá concretos, que pueden salir de este plenario. Ojo, nosotros tenemos el tiempo de nuestra mente, que es el tiempo de nuestros principios, el tiempo de nuestras pasiones, y tenemos el tiempo de la realidad. La realidad es orgánica, no depende de nosotros. Nosotros estamos en la realidad, pero no depende de nosotros. Ahora, podemos estar o de modo pasivo y externo o insertos en esa realidad. Creo yo
que lo primero que me corresponde hacer es pedirles a cada uno de ustedes que fortalezcan el trabajo que ya están haciendo. Aquellos que pertenecen a algunas provincias y que quizá se conocen hoy o se reencuentran, etcétera, y demás, o municipios, distritos y demás, que trabajen con el concepto y el principio práctico de la unidad. La unidad es el punto de partida del movimiento nacional. Cuando el movimiento nacional se divide y se fragmenta, naturalmente que gana el enemigo inglés. Segundo elemento, reafirmación. Este encuentro es una reafirmación doctrinaria de la doctrina nacional justicialista, de la tercera posición revolucionaria, de Perón, de Eva, de Isabel. Tercer aspecto, la unidad tiene dos dimensiones, entre otras posibles. Una, el trabajo en los ámbitos en los que cada compañero, cada grupo, cada equipo de trabajo está. Pero el otro elemento es la articulación en lo que el general llamaba el espacio de coincidencias, es decir, en el nivel en el que se juega el proyecto nacional. El futuro no está dado, no está terminado. El futuro se hace desde el presente. Nosotros trabajamos en este presente y cuando venga ese futuro vendrá como presente. Será y es el resultado de un conjunto de interacciones y de luchas. Por eso es imprescindible considerar a la realidad como un ambiente operacional. Napoleón y Clausewitz decían que los valores, la fortaleza moral y la fortaleza material guardan una relación de 5-1 favorable a las fuerzas morales. Maldito el que desmoralice, trabaja para el enemigo sin darse cuenta. Finalmente, compañeros, quiero dejarles la palabra para escuchar cómo entiende cada uno de ustedes que debe continuar este espacio de deliberación política. Entonces yo sé que, como decía el general, hay que hablar de las ideas, mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Yo, bueno, no le voy a hacer caso y que me perdone don Juan Domingo, y tengo que hablar forzosamente de mí, tengo que ser autorreferencial, aunque no me guste. Contestando un poco la proposición del compañero, ¿no? de cómo seguir con este espacio, yo puedo decir lo que hago yo. Yo no puedo, ¿cómo decirlo? No puedo adoctrinar a nadie porque no me dan pelota directamente. Entonces lo hago dibujando. Esa es la manera que tengo de adoctrinar, si la palabra no me queda demasiado grande, pero bueno, es lo único que tengo. La única arma con la que yo cuento es el dibujo. Ahora comencé a hacer el Martín Fierro y episodios de la Guerra de Malvinas, para los cuales acá el compañero Trejo va a ser de una invalorable ayuda. Como soy más viejo que la rueda, ya la biología va a impedir que haga más cosas. Yo supongo que estas dos son las dos últimas cosas que podré hacer en historieta, y esas dos cosas serán mi manera de aportar a este espacio, al peronismo y a la patria. Eso es todo, y recordar una cosa, que el que no tiene
una estrategia de conjunto es porque necesariamente participa de la estrategia de otros. Nada más, compañeros, y viva la patria. No es que están atacando al peronismo, no es que están atacando al justicialismo, ni siquiera Perón. Están atacando la cultura profunda del pueblo argentino, de lo cual el pueblo argentino, que ha incorporado al peronismo, ¿sí?, ha incorporado sus banderas, su legado como propio. Eso es lo que están atacando. Es un ataque a la identidad cultural. Sacamos la revista Hechos e Ideas. Simplemente no es una revista de ilustrados ni de sonámbulos del pensamiento, como decía el general de los intelectuales, sino que es una revista centenaria. Primero, perdón esta breve introducción para que lo sepan, la mayoría la deben conocer, pero quiero decir con esto que la revista es una revista que siempre se posiciona, es decir, que frente a un vacío teórico, a una época, da una respuesta. Por eso se llama Hechos e Ideas, como el general nos enseñara de cómo hace su doctrina, de los hechos saca las ideas. Con esto quiero decir que quiero retomar lo que dice muy bien el compañero Melgarejo acerca de la identidad cultural, porque justamente cuando el general Perón vuelve, después de su exilio de los 18 años, dijo en un discurso que él pudo volver porque el enemigo no descubrió el ethos, la cultura, que el enemigo solamente conocía las realizaciones del peronismo, que si bien fueron muchas, detrás de esas realizaciones está lo que perdura, lo tangible, lo intangible, que es el ethos, la cultura, y que él, miren qué interesante esta hipótesis, que si el enemigo hubiera descubierto esa esencia, no hubiera vuelto. Es decir, que el general Perón en cada hecho, en cada mirada, en cada discurso, nos plantea como una nueva forma de paideia. Con esto quiero aportar que quizá lo que el peronismo o los argentinos hoy debiéramos proponernos es a ver esas nuevas categorías para entender al mundo y América y forjar la paideia. Por ejemplo, no se ha nombrado, la quiero nombrar acá, a quien, entre todos los grandes hombres del pensamiento, que no se sirvieron del pensamiento, sino que sirvieron en una dificultad como la de hoy, donde ustedes vieron que los intelectuales son autorreferenciales, es decir, que no hay el pensamiento como servicio, como enseñara Perón, a la filósofa Amelia Podetti, a Cuya, a Goglia. Esos pensadores no es simplemente por un afán de conocerlos más, que también está Graciela Maturo, perdón, ellos y sus categorías creo que deben ser las que nos engrosen en esta nueva fórmula, porque para poder hacer la revolución, seguir con la Argentina, tenemos que tener un pensamiento, un corpus que creo que lo tenemos, que está, que somos cada uno de nosotros, pero quizá debemos hacer un esfuerzo colectivo. Por eso lo más rico para mí, de todo lo que se vio, es esta situación del encuentro. Si la mejor pedagogía es la del ejemplo, de los grandes, sacar su enseñanza. Una es la de ferrar al enemigo y otra es de ser un canal y un lugar de encuentro, de amor y de portar el peronismo. Porque la pregunta acerca de por qué perdimos, hay miles de razones muy bien descritas. Pero me parece que si nosotros no logramos tener el lugar permanente de... Eso se construye, ¿no es cierto? Y creo que cada uno de nosotros es un capital, ¿no, Pablo? Nos conocemos con vos de Hechos e Ideas, con cada uno. Y quiero decir que Hechos e Ideas no es una revistita. Quiero decir que es una herramienta de organización, porque lo fue ya en la época de los radicales, de los peronistas, del exilio. No es que digo, señores, sacamos una revista. Yo tengo propuestas para este momento. Este es un momento donde estamos naciendo unas cosas donde los compañeros, interpretando el pensamiento de muchos de nosotros, han hecho esta llamada. Yo creo que hay que implementar una coordinación, el nombre que a ustedes les gustan, pero yo, Beatriz, le doy el aval a los compañeros que se han animado en estos momentos a hacer esta convocatoria. Una.
2, el para qué, ¿no? Esto es que yo le tengo hijas y a mis hijas les digo, cuando alguien te dice te quiero, pregunten ¿para qué? Y después negocien si les gustan o no. Entonces, la propuesta es que esto tenga institucionalidad para que se preserve en el tiempo. Y esta institucionalidad requiere de un acto eleccionario que obviamente empecemos a desarrollar para que haya una comisión de todo esto y se llegue a puerto. ¿Por qué? Cuando el general Perón plantea el modelo argentino para el proyecto nacional en la mañana del 1 de mayo de 1974, antes de echar a los montoneros de la plaza, convoca a toda la comunidad argentina, porque ahí no es solamente una reflexión para el Partido Justicialista, sino que ahí está planteada y de alguna manera consagrada, en alguna medida, la unidad nacional. Entonces le habla a todo el pueblo argentino y propone un desarrollo del modelo argentino para el proyecto nacional a través de la constitución de un Consejo para el modelo argentino. Y para conducir o coordinar, para no ser tan brusco con la palabra, porque conducción para nosotros los peronistas es como mucho, ¿no? Es Perón la conducción. Yo propongo a Pablo Ansaldi, a Hugo Melgarejo, a Marcelo Gullo y al compañero César Trejo. Propongo nombre, propongo compañeros, propongo una mesa de coordinación con 2 misiones. La primera, que ya que estamos acá y tenemos materia gris, elaborar documentos que nos perfilen, como bien dijo César, como el verdadero peronismo, diferenciándonos de los que están usurpando la doctrina en función de lo que vaya haciendo el gobierno de Milei. Y después, si nos da, operaciones tácticas para salir a la calle. Y ahí nos vamos a diferenciar más todavía, porque con el verso de la gobernabilidad vamos a ver cómo muchos de los que se dicen peronistas van a levantar la manito para darle los votos a Milei. Nada más, gracias. Cuando se habló de la postura internacional, tener en cuenta que nosotros realmente no somos una colonia, sino que somos una factoría en este momento. La colonia tiene la bandera de la metrópoli, la factoría puede tener bandera propia, pero no deja de ser una factoría, en este caso productora de productos primarios. Nosotros tenemos que tener en claro que el hombre argentino es el que ha sufrido el bombardeo sistemático de su destrucción antes de la llegada del general Perón y posteriormente de su desaparición física. Perón nos enseñaba que el hombre, más allá de los conocimientos que cada uno de nosotros podamos tener, debe simbolizar la figura de un rectángulo, cuyos valores morales serán sus bases y sus valores intelectuales sus lados. Dice el general Perón que puede faltar los valores intelectuales, pero jamás sus bases morales. En base a eso, nosotros tenemos que organizar este foro de pensamiento y acción. Este foro de pensamiento y acción tiene que tener en claro que nuestra Indoamérica o Hispanoamérica constituye un mosaico de estados parroquiales que apenas tienen una posibilidad de ser nación, como lo mencionó en alguna medida el pensador oriental Metol Ferrer. Son estados parroquiales atacados fuertemente por esta destrucción del hombre americano y en este caso de la Argentina. Yo quería ratificar a la comisión que había organizado esta convocatoria, que fue una convocatoria muy buena en lo cuantitativo y en lo cualitativo, así que yo quería ratificar como conducción de este plenario, de este grupo, no sé cómo se va a llamar, a los compañeros que lo organizaron, que creo que son los que mencionó el compañero, y
y pasar a la acción. Creo que tiene que tener, independientemente de la difusión doctrinaria, que lo vamos a hacer cada uno de nosotros, tiene que tener una profunda vocación de persuasión de todos aquellos que se sientan en condiciones de participar del movimiento nacional a través de sus acciones cotidianas en sus lugares de origen, para que esa acción que estén emprendiendo tengan la precisa convicción de que están fortaleciendo al movimiento nacional y va a ser su expresión en el futuro de la Argentina. De alguna manera nosotros tenemos que facilitar el acceso de todos esos compañeros, de todas esas compañeras organizaciones de mayor tamaño, de menor tamaño, las organizaciones libres del pueblo, dentro de este espacio, para que, persuadidos de que su acción está en camino de la construcción de este movimiento nacional para la liberación de la patria. O los que se han robado el mundo, esa plutocracia ultraminoritaria, ¿no? Pero poderosísima, que es dueña de la economía real y de la economía financiera, que son dos nombres. BlackRock, del cual uno puede encontrar en páginas de internet quiénes son los socios, los dueños, y el otro grupo es Vanguard, de ese no se encuentra. Ese es el grupo madre. Entre ellos dos manejan el 90% de la economía, productiva y financiera, especulativa. Estamos viviendo cosas, o cosas que aparecen, parecen de ahora, las han pensado hace 15, 20, 30, 40 años, ¿no? Se han robado el mundo y han llevado al mundo hoy a lo que se llama invierno demográfico, ¿no? Genocidio, ¿no? Que no se ve, pero es terrible. En el mundo, por minuto se matan 130 chicos antes de nacer, 137 chicos antes de nacer. En la Argentina, a partir de la legalización del aborto, en estos 2 últimos años, de este año no están los datos todavía, cada 6 minutos y medio, un chico. O sea, el mundo está viviendo hoy en un océano de sangre. Creo que la propuesta que hizo él, de que ustedes 4, no más, no los representantes de todos los pueblos, ni el Congreso, simplemente ustedes 4 coordinen, se constituyan en foro, mesa, lo que sea, y que tengan, básicamente, hasta la próxima vez, que supongo que existirá, y la gente tendrá ganas de volver, una función eminentemente informativa. Y bueno, yo le pediría a Pablo que cierre, y cualquier pregunta a su disposición al respecto. Bueno, compañeros y compañeras, quería agradecer profundamente la presencia y la palabra de todos los que han hablado y por supuesto la presencia de todos los que han estado, ¿no? Particularmente a los compañeros de las provincias, provincia de Entre Ríos, provincia del Chaco, provincia de Santa Fe, compañero que ya se fue, provincia de Jujuy, los compañeros el compañero que viene de Chascomús también, Gustavo, en fin, los compañeros de las agrupaciones, MRTP, MLN, agrupaciones, muy agradecido de todo corazón. Acá se habló de una cuestión organizativa, ¿no? Yo creo que hay que distinguir las estructuras formales, ¿no?, con las cuales nosotros estamos acostumbrados a pensar, incluso los calendarios, 2027, 2031, ¿viste? Eso no me importa. Lo que vale son los movimientos reales, las tareas reales. Será conducción el día de mañana el que realice las tareas. Por supuesto, en función de lo que aquí hemos trabajado y además la idea originaria, resulta absolutamente imprescindible el carácter federal de ese trabajo, porque esto no hubiera sido posible sin la participación de los compañeros de las distintas provincias, de las distintas regiones. Cuando digo federal no me refiero solamente a respetar la autonomía de cada lugar, de lo que hacen política particular, específica, por una cuestión de prurito
o por una cuestión de ser políticamente correcto o respetuoso. Cada quien puede ir a cualquier rincón de la Argentina y decir lo que se le cante. Cuando digo federal, me refiero a que la Argentina es federal, es decir, es la sumatoria cualitativa, no solo cuantitativa, de la riqueza de las idiosincrasias, de los distintos procesos vitales que existen en todo el territorio. Por eso la conducción es una tarea eminentemente humanística y la unidad es una unidad concreta, no es un problema formal. En principio, quiero rechazar cualquier propuesta de formalización ahora. La tarea es lo que define cómo se conduce. ¿Se conduce federalmente o no se conduce? Esta reunión no hubiera sido posible sin ese espíritu y sin esa honestidad de trabajo. Para finalizar, quiero decirles que entiendo que han hecho un proceso muy importante. Yo sé bien que hay muchos que con razón hablan de que hay que hacer y no solo hablar, que están cansados, etc. El régimen demoliberal oculta el proceso del acto decisorio. Delibera en las sombras, elige los medios en las sombras, toma las resoluciones en las sombras y le hacen una especie de pantomima ahí al pueblo argentino a través del Congreso, del Parlamento, de las supuestas reuniones que hacen, que nos enteramos por los medios o la transmiten en TV. La tarea profunda que nosotros tenemos es comprender que el proceso deliberativo que hemos hecho hoy aquí es también un momento en la construcción de poder. Se verá en las decisiones que se tomarán. En segundo lugar, quiero dejar establecido el principio de la unidad de concepción, porque los días que vendrán serán días difíciles. No vamos a salir corriendo detrás de oposiciones que en realidad están amañadas y pertenecen al régimen. Tenemos que ser prudentes. Vamos a estar acompañando al pueblo argentino ahí en su tarea. El próximo paso, no tengan duda, va a ser un nuevo encuentro que será el año próximo y que será en alguna provincia argentina. Desde ya están todos convocados e invitados. Manos a la obra y quiero terminar con las estrofas del himno nacional argentino. Libertad, libertad, libertad. Hoy el ruido de rotas cadenas, del trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, viva, 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 viva,